sea para indígenas, AMLO aplaude decisión. Mi estimada Ana María Salazar, ya estás por ahí, te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues te estaba escuchando todo el recuento de las buenas cosas que se están haciendo para la ciudad de Hermosillo. Oye, pues muchas felicidades a todos los que están participando en ese proyecto, A ver, ¿no? Muchísimas felicidades. tú que eres de aquí, hermosillense, mi Uh-huh. estimadísima, orgullo hermosillense y sonorense, exfuncionaria del Pentágono, que conoces la vida a la perfección de Estados Unidos, que vives en la Ciudad de México y eres especialista en seguridad, y qué bueno que estabas escuchando. ¿No crees que es muy positivo todo esto para la ciudad? Una ciudad tan conservadora y tan, vamos a decirlo, desinteresada, a veces escéptica, que el hermosillense, el sonorense más bien es un activista de radio, ahora de redes, una ciudad muy informada, pero que caímos por ahí en los 90, principios del 2000, como en una apatía, no sé. Todo esto que está ocurriendo es positivo, haciendo un paralelismo con lo que ocurre en otras grandes ciudades, ¿verdad, Ana María? Mira, y viendo y tratando, porque lo que tú estás hablando es sociedad civil Así es. tomando riendas sobre los problemas más importantes de la ciudad. Y yo creo que es una de las únicas formas en que se resuelven los grandes problemas de un país. O sea, obviamente los gobiernos municipales, estatales y el gobierno federal tienen la responsabilidad principal en muchas cosas. Por ejemplo, el tema de la seguridad, el tema de salud, para asegurar que haya salud para todos los habitantes, por lo menos la parte. Pero en otros aspectos, por ejemplo, el tema de cuidar a la ciudad, de crear un ambiente seguro, crear un ambiente en donde las personas se puedan desarrollar, crear un ambiente en donde los niños puedan ir a la escuela. Perdón, estoy tomando Sí, un cafecito todavía esta mañana. qué rico. Donde puedan ir los niños a la escuela y se sientan seguros, que puedan ir en transporte. Todo eso es parte, requiere también de la participación ciudadana, y no solamente de las empresas, sino pues cada uno de nosotros se puede aportar. La seguridad a largo plazo, este problema de seguridad que se está viviendo en México, a largo plazo va a tener que, ya una vez que cualquiera que sea este proyecto o programa que tenga el gobierno funcione, pues a largo plazo va a requerir que los ciudadanos, las empresas, el sector empresarial, las familias, hasta las iglesias, jueguen un papel importante en mantener estos espacios seguros. Entonces, y eso lo hemos visto en todas partes del mundo. Hay un ejemplo muy interesante, que se menciona mucho, el de Medellín, que se empezó a resolver una vez que el gobierno pudo controlar las organizaciones criminales. Se empezó a resolver ya una vez en que ya la sociedad civil, el empresariado, entrara y aportara también a estos esfuerzos. Entonces, por eso te digo, me da muchísimo, estaba escuchando el recuento, me da muchísimo gusto escuchar que la sociedad civil también ya está buscando tomar riendas de la ciudad, ¿no? Sí, lo está haciendo en verdad. Son historias que hemos documentado y han pegado muchísimo en redes, no tienes idea. Pamela Ibarra, Mi bolsa no es de plástico, ecoempresas, ¿no? Hay en verdad todo un movimiento. Ya era hora, la ciudad lo merece, y nosotros apoyamos mucho esas causas. Y exacto, como dices, haciendo ese paralelismo con Colombia, y incluso Juárez, Ana María, hablando de seguridad. Juárez A también. ver, Juárez, Sí. si te puedes acercar un poco el teléfono, mi apreciada colega. Sí. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, Sí, mejor, sí, ¿me escuchas? porque de repente Ok. se pierde. Juárez también, como el recuento que hace, por ejemplo, aquí lo hemos abordado con Omar Valderrama, los exalcaldes, también fue sociedad civil, fueron centros religiosos, espirituales, organizados. Es decir, mientras el gobernante saque la grandeza de su gente y vea que necesita la sociedad, va a tener éxito, ¿eh? Y que sean más Sí. colegiales a la hora de tomar decisiones también. No, de nuevo los felicito, pero Pero también hay que recordarle a los gobiernos municipales, al gobierno estatal y al gobierno federal, que hay ciertas responsabilidades que no pueden delegar, así es. que es el tema de la seguridad, Totalmente. particularmente en enfrentar a grupos criminales o a criminales que de una forma u otra
convierten a nuestras ciudades en lugares casi imposibles para vivir, que eso no ha pasado en Hermosillo, pero no sabes lo que está pasando en otras partes del país en este momento. ¿Cómo Entonces va? Pues si quieres empezamos por tampoco se le ahí. puede, o Los, sea, los la 9 verdad meses es de que AMLO en materia de seguridad, ¿cómo evaluarlos entonces? Porque te había citado para lo del Chapo, pero ya que dices, yo creo que eso es muy importante. Son 9 meses que yo también he puesto debate aquí y lo hemos analizado mucho, Ana María. A ver, sí, 9 meses después de haber heredado, después de un sexenio priista, en donde pues hasta se sí. le liberaron cuentas a narcotraficantes y se fortalecieron cárteles, hay que decirlo con todas sus letras. Y en 9 meses, Sí, sí. No, mira, yo creo que hay claroscuros. Mira, que obviamente había que hacer una reforma o había que hacer una reestructuración dentro de los aparatos de seguridad nacional y seguridad pública. La pregunta es si lo que se está haciendo en este momento es lo correcto. Por lo menos a largo plazo se va a reflejar en una Guardia Nacional que a todas luces parece que la gran apuesta es tener mucho más policías y tener presencia de más, pues tener este aparato federal en diferentes ciudades. Eso parece que es la apuesta en este momento. Y está ahorita escuchando la mañanera del presidente, en donde básicamente hace como que se jacta y se burla de que pues se quisieran comprar tantos aparatos, tantos drones, tantas lanchas especiales, yo no sé por qué sacó eso a la luz, y lo vincula a los gastos superfluos, frívolos, que se hicieron en el sexenio anterior para poder satisfacer los insumos que requería el avión presidencial. Entonces hablan de cuántos rastillos y cuántos papel de baño, y pues son cifras grandes porque pues las cosas cuestan, pero él está insinuando también en hablar sobre eso, que había un vínculo con problemas de corrupción. Pero entonces empieza a hablar, no, yo ya, que él había dado órdenes de que no tuviéramos tanta tecnología y que tantas computadoras y estos lanchas especiales, que de nuevo me sorprendió, estos aparatos, cámaras. Entonces me preocupa esa parte de la actitud del presidente, porque parece que la estrategia de seguridad está todo enfocado en tratar de asegurar que pues tengan botas, la Guardia Nacional, y uniformes que les queden y que tengan el color correcto y que puedan reclutar relativamente rápido a muchísimas personas que puedan formar parte de esta Guardia Nacional, que también ha sido un problema el tema de reclutamiento. Entonces, la Guardia Nacional sí puede ser una gran opción para el país a largo plazo, sí. El problema es cómo se está integrando y la capacidad que va a tener el Estado de reclutar y capacitar gente de un día para otro, particularmente para que puedan responder a lugares, en lugares en donde lo controlan el crimen organizado. Anoche tengo un programa de seguridad que se llama Gabinete de Seguridad, el financiero Bloomberg, y estábamos hablando con algunos expertos y estamos hablando de que en algunas hay datos diferentes, que 40% del territorio nacional, creo que a mí me parece un poco exagerado, pero se habla de que en algunos momentos hasta el 40% del territorio nacional es controlado por el crimen organizado. Yo creo que ese dato es un poco exagerado, pero pongamos que sea 25, ¿sí? Es muchísimo. Entonces, si no controlas tú el territorio nacional, pues ¿cómo va a haber empresas? ¿Cómo vas a crear empresas? ¿Cómo va a haber desarrollo? ¿Cómo vas a convencer a la gente joven que no se meta al crimen organizado? ¿Cómo vas a convencer a la gente joven que no consuma drogas? Hay una amenaza, y si quieres invítame en otro momento para hablar sobre el tema del fentanilo, de las grandes amenazas que se viene para México. Yo diría ya lo tenemos encima, pero ya ese es un tema aparte. Pero eso va a fortalecer a los grupos del crimen organizado en México, porque México ya está produciendo fentanilo. Entonces, ¿a dónde me lleva todo este comentario? Cuando me preguntas qué ha pasado con el presidente en su estrategia de seguridad, él lo reconoce que sí hay un problema, y yo creo que eso es muy importante. Habla sobre el tema todas las mañanas, por lo menos. Si van mal las cosas, van mal no porque él no sepa lo que esté pasando. Entonces la interrogante es cuál es su visión global a largo plazo
y cuál es su visión a corto plazo de cómo detener esta ola de violencia. Porque los programas de estos de repartir estos beneficios y de becas no van a resolver el problema. No hay país en el mundo en donde dando dinero a la gente joven, asegurando que la gente vaya a la escuela, resuelve el problema del crimen organizado a corto plazo. No lo hay, porque si no pueden ir a la escuela en una forma segura, si los muchachos no hay programas de prevención para que no se metan al consumo de drogas, eso es lo que le da, es la leña para el narcomenudeo, que es lo que produce muchísima violencia en México. Pues si no se controla estos grupos del crimen organizado, por más dinero que le estés dando a la gente joven, no vas a resolver el problema. Entonces, esa es la interrogante. O sea, es difícil criticar al presidente en este momento porque no tenemos claro cuál es la visión a corto plazo. Medio entendemos la visión a largo plazo y pues sí tenemos algunos cuestionamientos si va a ser suficiente. Entonces, yo creo que sí el difícil, 40%, ¿eh? Yo creo porque tomando en cuenta la complicidad de los gobernadores de algunos estados. Claro, sí, claro. O sea, a mí cuando hablando y me dicen 40%, le digo, entonces documentemos eso, ¿sí? Porque si es 40%, eso te explica todo lo que está pasando en este país, ¿sí? Sí, Más allá de la corrupción, que le echamos la corrupción, y vaya que creo que uno de las grandes tragedias de México es el problema de la corrupción, ¿sí? Pero ya cuando estás hablando que crimen organizado esté controlando el 40% del país, eso es más allá de corrupción. Estás hablando de intimidación, estás hablando del uso de la fuerza para que básicamente, y organizaciones que tienen capacidades bélicas mayores que el Estado, en un momento en donde no se le permite a la Guardia Nacional ni al Ejército ni la Marina usar sus armas para poder, aunque sea defenderse. Entonces, aquí tenemos un problema en donde la estrategia a lo mejor debería ser diferente. No puedes tener 40%, 20%, lo que sea, en manos del crimen organizado. no, totalmente. Pero ¿cómo le haces, Ana María, si en los estados, en algunos, yo sí creo que hasta el 50, el gobierno del estado en turno, estoy hablando de X gobierno, está Sí, coludido con sí, el sí. narco? El gobernador en turno está A coludido, ver, si se comprueba. A ver, porque, ¿cómo le haces? Y si tienes toda una sí, pero estructura mira, podrida al respecto. sí, son dos, pero son como dos fenómenos. Hay un fenómeno en donde tienes gobernantes que activamente son parte de estas organizaciones, reciben presidentes municipales que fueron electos, que reciben dinero del narcotráfico, que facilitan que estas organizaciones puedan llevar a cabo sus actividades delictivas. Y eso, un ejemplo, pues son los Abarca, el presidente municipal de Ayala, Abarca, en donde, eh, en donde en donde se llevó a cabo la desaparición de estos 43 estudiantes de Ayotzinapa, pues hay todos los indicios de que ese presidente municipal estaba vinculado con un grupo del crimen organizado. La esposa era hermana de uno de estos capos locales. Entonces, a ver, ¿por qué no los quitaron? ¿Por qué no los procesaron? ¿Por qué permitieron que fueran electos? Entonces, si tú tienes ese tipo de situaciones, eso se resuelve fácilmente. Pruebas, vínculos, se detienen y se mandan a la cárcel. Pero como está todo este proceso de fuero y que no había forma de procesarlos entonces, y había vínculos políticos aún con el mismo Andrés Manuel López Obrador en ese momento, entonces eso se debería de haber resuelto fácilmente. Eso se puede resolver. Debería ser fácil, porque son pruebas, detenciones, un juicio, y pues ya no eres presidente municipal, y a la otra, por favor, elijan a alguien que no esté vinculado al crimen organizado. El otro fenómeno, que es el fenómeno en donde tienes municipios controlados por el crimen organizado que están intimidados, los gobernantes no pueden hacer nada y tampoco les puedes pedir que expongan sus vidas si saben estos mismos gobernantes que nadie los va a cuidar, nadie los va a defender. En estas últimas elecciones hubo un número histórico de candidatos que asesinaron. Obviamente eran candidatos que de una forma u otra iban en contra de algunos intereses locales. Entonces aseguraron que llegara un candidato o alguien que tal vez fuera menos
menos problemático para algunas de estas organizaciones. Tienes dentro en la Cámara de Diputados y en el Senado personas muy cuestionables, incluyendo pues el expresidente municipal de Acapulco, que es el senador que está encargado de la Comisión de Seguridad Nacional. No sabemos si es cómplice o no de lo que está pasando en Guerrero, lo que está pasando en Acapulco, pero vaya, que elijan como senador a un presidente municipal que presidió una de las olas más violentas de violencia en Acapulco, pues te dice algo, ya sea que haya estado involucrado o no. ¿Por qué los están metiendo en otros estatus, no? Y no estoy diciendo, no sé si tiene vínculos o no, pero pues por razones políticas, ¿cómo les das un premio a estos personajes para que se vayan y esté en el Senado y presida la Comisión de Seguridad Nacional? Entonces, esa parte en donde, ya sea por razones que hubo colisión o que son parte de estas organizaciones, o porque también están intimidados, o porque los intimidan o los amenazan y los presidentes municipales no tienen los recursos, pues son dos fenómenos muy diferentes. Entonces, por una parte, pues es más fácil, pues si están vinculados al crimen organizado, los arrestas y los metes a la cárcel, y qué inmunidad o qué hay que hacerles. Pero no lo han querido hacer por razones políticas. Y por otra parte, tienes estos presidentes municipales que están intimidados, que es otro fenómeno. Entonces hay que ir a apoyarlos, defenderlos, cuidarlos y si es necesario, apoyarlos para que puedan gobernar en una situación más segura. Yo he escuchado muchas críticas de presidentes municipales, hasta de gobernadores, que pues ni siquiera están en su estado que ha sido el caso de Tamaulipas y hasta en algunos casos Nuevo León, que sacan a la familia. Pues si eso les garantiza que puedan por lo menos cuidar a la familia y poder ejercer sus funciones, eso debería permitírseles. Pero eso nadie, en toda la estrategia de gobierno que hay en este momento, la creación de la Guardia Nacional no te resuelve ese problema. Y si tú tienes presidentes municipales que ya estén o coludidos con el narcotráfico o están intimidados a tal punto que no pueden gobernar, pues esto no se va a resolver. Esto simple y llanamente no se va a resolver. Entonces la Guardia Nacional, creo que la estrategia es tener mucha presencia para que puedan los gobiernos locales ejercer sus funciones. Creo, Totalmente. eso es lo que no sabemos con claridad, porque además la prioridad se ha ido en detener migrantes en estos últimos 3 o 4 meses. Entonces, esos son los cuestionamientos. Yo creo que el presidente quiere encontrar una forma de resolver esto, pero en buscar esa solución se está tardando y el país se está incendiando. Un dato que puse en una columna que creo que molestó muchísimo al gobierno en su momento es que el mes pasado, en términos de muertes por 100,000 habitantes, homicidios, ¿sí?, por 100,000 habitantes, es mucho más alto en este gobierno, lo que lleva este gobierno, que lo tuvo Felipe Calderón en sus momentos más difíciles, que fue en el 2011, que fue de 19.8 el promedio a nivel nacional. En este momento, pues hay un debate de los datos ahorita, pero en este momento, por lo menos en los últimos 2 meses, estamos hablando de 22 homicidios por 100,000 habitantes. Está más alto. Y entonces están criticando a Felipe Calderón, que creo que hay partes de la estrategia del presidente Calderón se puede criticar, pero pues ahorita el país está en llamas y no hay claridad de cómo van a detener esta oleada de violencia que probablemente va a incrementar ante la oleada de la producción de fentanilo y este fenómeno del fentanilo en el país, que como te comento, sí que lo podemos comentar en otro momento. Y ya se nos fue exactamente el tema, pero que te teníamos por otro, pero también era muy interesante lo que estabas diciendo. Ana María, como siempre, un placer y estamos en contacto para la siguiente, la del fentanilo, puede ser. Muy bien. Puede ser. Oye, y lo del dinero del Chapo. Sí. Sí, que así mismo, a ver, que diga dónde están todos los recursos que tiene aquí en México y que empiecen con las familias del Chapo. Si quieren en verdad ayudar a los indígenas al sur del país,
pues que empiece a dar información de dónde tiene que tener recursos aquí en México, o Pues, alguien tiene que tener algunos recursos, pero si muy quiere bien. ayudar a los indígenas, pues que dé información. Ya Nos lo vemos, abordaremos. hasta la próxima. Y claro que sí. Un abrazo, mi estimadísima paisana Ana María Salazar de Hermosillo. Voy a hacer un corte y vuelvo con más información interesante, sus puntos.